Nada, pues sí, soy José Antonio. Bueno, ahora se supone que yo os voy a hablar de nubes y se supone también que voy a intentar que cuando salgáis de aquí intentéis mirar al cielo de otra manera o buscando algo. Yo sabía que me iban a grabar, no me he maquillado ni nada, pero bueno. Vamos a ver. Algo, mira, ahora. No. Esa es la razón por la que no. El caso. Vale. Ahora. ¿No? Casi ahora. Eso que has hecho está muy bien. Eso. A ver, ¿lo has hecho tú o lo he hecho yo? No lo sé. Vale. ¿Lo haces tú? ¿Lo he hecho yo todo? Vale. Nada, pues te voy diciendo yo que pases y a correr. Pues nada, vamos a hablar un poquito de nubes. Ve pasando, porque no me atrevo a tocar. Bueno, es una bromilla. Lo pongo porque es una foto que siempre me llama la atención cuando hablo de nubes, porque evoca lo que llevamos de niño, ¿no? Como antes decía Jorge dentro, ¿no? Y siempre me gusta empezar las charlas con esta foto, que es una especie de decir, cuidado porque lo que vamos a hablar ahora es algo que tiene que ver con nuestra infancia también y con nuestra capacidad de asombro, ¿no? Y por eso me gusta ponerla, ¿no? ¿He hecho algo? Menos mal que es Macintosh. Sí. Y vamos a ver clases de nubes, como veis también. Clases de nubes, y vamos a hablar mucho sobre las nubes. Siempre me llamó la atención, voy a explicar un poquitín, porque a lo mejor puede ser también una experiencia vuestra. Me llamó la atención el hecho de que las nubes, cuando las vemos, ellas no conocen fronteras, ¿no? Y que realmente pasan de un lado de los Pirineos al otro, o pasan de un lado de Libia a otro lado de Argelia, y ellas, las pobres, no saben nada, ¿no? A mí eso de pequeño siempre me llamó la atención y me resultó, no sé, precioso, ¿no? La idea que es casi poética, ¿no? De que las nubes siempre les dé igual las fronteras donde estén. Además, los procesos físicos son los mismos en cualquier sitio del mundo, con lo cual no hay problema. El hecho de que ahora, cuando guardamos algo en internet, le llamemos la nube, también me gustó mucho la idea, porque en realidad estamos guardando algo en un sitio que no entiende de fronteras, ¿no? Y que no sabemos, a lo mejor estamos guardando una foto aquí, pero el servidor está en Ucrania, o está en Corea del Sur, o está en Nueva York. Es decir, no sabemos muy bien dónde guardar. No sé si eso es bueno o malo, pero el caso es que en algo sí que se parece eso a las nubes, que van, que vienen y que le dan. Bueno, vamos a hablar un poco de por qué mirar las nubes, o al menos por qué miro yo las nubes. Puedes darle a la siguiente si quieres. Esto es un paisaje con nubes. Me gustaba antes mucho lo que ha dicho Jorge sobre el hecho de que si las nubes fueran algo rarísimo, es decir, si nosotros siempre viéramos el cielo como se ve en el espacio, que es negro, básicamente, a nosotros nos llega el cielo azul, pero si nosotros tuviéramos el cielo negro, que es el cielo que se ve en el espacio normalmente, esto no lo podríamos ver. Y cada vez que hubiera una nube, como ha dicho muy bien él, saldríamos corriendo. Oye, que hoy es cuando pasa la nube y lo miraríamos, ¿no? Realmente, cuando haces fotografía, te das cuenta de que constantemente todos nosotros, cuando andamos por el campo, cuando vais por ahí en una excursión, la mitad de lo que veis es cielo, pero raramente uno presta atención al cielo. Uno, cuando hace fotos, lo que hace es fijarse en esto, ¿sí? Mira qué montaña tan bonita, esto, pues no sé si son los esto es el Tirol, me parece. Bueno, pues realmente lo que ves, el valle, el verde, los bosques. Dice, mira qué pantallas tan bonitas, qué cantidad de bosques, la iglesita ahí en medio, pero raramente se percata de que esto es una. Esta vez sí, lo siento, con toda. Le he dado, sí. Y bueno, y no veo otra cosa realmente.
para que entendamos lo que supondría no ver las nubes conforme las vemos, vamos a hacer una prueba. Pasa a la siguiente. Eso es lo que veríamos, más o menos. Si no viéramos las nubes, si lo viéramos todo, puedes darle para atrás y para adelante si quieres, para que es simple. Bueno, es un ejemplo tonto, pero es que es para que tomemos conciencia de lo que supone el cielo en nuestras vidas. Constantemente estamos rodeados del cielo, nos rodea por todos sitios, y aquí aún, porque en Puente Viesgo, ahí donde yo vivo, en Cabezón, no hay tanto horizonte, pero allí de donde vengo, que yo vengo de La Mancha, los horizontes son terribles, ¿no? Son grandísimos. Y realmente a mí me faltaba el cielo aquí, ¿no? Es decir, aquí ves una parte del cielo, pero no todo. Pero aún así, si el cielo es algo, puedes pasar si quieres. Y entonces, a mí, cuando empezaba a darme cuenta de esto de pequeño, me acuerdo de la película esta que habréis visto todos, ¿no? Y siempre me llamó la atención el hecho de que realmente las nubes que nosotros vemos, no sé si alguna vez lo habéis pensado, pero son las mismas que vio el hombre en Neandertal, las mismas. O sea, no le doy vueltas, las mismas. Hay solo un tipo, que son las estelas de condensación, que luego hablaremos de ellas, pero salvo eso, el resto, y la niebla esta que se pone sobre Madrid, la boina esta de la Gran Ciudad, salvo eso, las nubes que nosotros vemos son las mismas que vio Poncio Pilato, o las que vio Napoleón, o las que vio Velázquez, o las mismas, iguales. Eso debería ser una suerte para nosotros. Y no le doy vueltas, porque el resto del paisaje, como seguramente os habrá contado alguna vez Jorge, está humanizado. Y por más que vosotros veis prados verdes, bosques inmaculados, todo por ahí ha pasado el hombre. Y si se conserva como se conserva es porque está humanizado. Paisajes no humanizados apenas quedan en el globo, salvo algún desierto, la Antártida, estos sitios, pero el paisaje que de verdad no está humanizado es el de arriba. Es decir, todo esto, las nubes estas que veis aquí o cualquier otra, los procesos físicos son los mismos, ¿no? Puedes pasar. Y bueno, pues enseguida desde siempre los artistas se dieron cuenta de ello, y claro, ver una nube de estas, por ejemplo, esto es una lenticular, muchos ya conocéis la jerga, ¿no? Una nube lenticular que casi es sólida. Yo pequeño estas me encantaban porque siempre pensé que eran sólidas, ¿no? Es decir, que tú realmente las podías mover. No son sólidas, son muy densas, pero no lo son. Y sin embargo, luego esto se percibió en la historia del arte. Nos hemos encontrado nubes en las que parece que la gente puede andar por encima. Y eso lo habéis visto muchas veces. Cuando las nubes son muy densas, parece que, ¿no?, que las tocas y que puedes marchar por encima, puedes pasar. O por ejemplo, cuando vemos un chubasco, bueno, esto que pongo aquí no es para marcarme el pegote, esto es que luego ya explicaré yo, esto que veis ahí debajo, esto es un cúmulo con gestus precipitados. Pero ya diremos luego esto de la nomenclatura y de dónde viene y todo. O por ejemplo esto, pues luego te lo encuentras realmente, puedes pasar en cuadros. Este es el caso de Constable, ¿no?, que lo conoceréis muchos de vosotros, es el gran pintor de nubes del siglo XIX en Inglaterra, puedes pasar. O por ejemplo el propio Van Gogh, que cuando pinta estos cielos uno puede pensar que estaba muy mal de la cabeza, pero realmente cuando uno ve cielos como este que vamos a ver, veis que también nos ocurren cosas que a veces son difícilmente explicables. Todo tiene explicación, es decir, no penséis tampoco en el mundo de las nubes como un mundo mágico, ¿no?, en el que pasan cosas raras. La magia está en nosotros y está bien que la tengamos y nuestra manera de ver, pero los procesos físicos son los que son, si queréis luego hablamos de ellos, y esto se produce por una razón, ¿no?, en concreto porque hay, en los diversos niveles de la atmósfera hay vientos de distinta velocidad, ¿no? Entonces probablemente el viento de arriba es más fuerte que el que hay abajo. Esto ahora ya tiene nombre, pero antes le llamábamos Kelvin Helford, ¿no? Por ahí está José Luis, que me podrá corregir. Ahora ya le han puesto su nombrecito y tal. Puedes pasar, ¿no? O por ejemplo el caso de Velázquez, que todos conocéis, con estos cielos velazqueños, que lo habréis visto muchas veces, ¿no?, y que realmente pues representan nubes generalmente altas, ¿no?, altoestratos, altocúmulos, todo mezclado. En este tipo de cielo que uno parece que es azul, pero si habéis salido esta tarde habéis visto que las nubes tienen un color azul grisáceo, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta, hay unos estratocúmulos esos que venían, y por la parte de arriba, no sé si os habéis dado cuenta, de esos estratocúmulos azul grisáceos se veían unas cosas más blancas que eran los altocúmulos, algo parecido a lo que ocurre por aquí, ¿eh?
algo muy parecido. Este es el tipo de nube que teníamos tarde y un cielo más o menos velazqueño, ¿no? Lleno de nubes. Puedes pasar si quieres. Incluso, este que es otro cuadro de Velázquez, por no cambiar de tercio, seguís viendo el cielo velazqueño, ¿no? Aquí, de alto estrato, seguramente, y estratocúmulos en este caso. Y veis también unas nubes de humo que parece que dan lugar a nubes, como efectivamente sigue pasando hoy. Pues al día siguiente. Esto es, las nubes muchas veces se producen por de cierta quema de rastrojos, de incendios de bosques, y dan lugar a nubes vírgenes. No es que sean nubes peores porque han salido del humo, sino que incluso son nubes que pueden dar lugar a tormentas o precipitación. El caso es que afortunadamente pues esta parte de la quema proporciona núcleos higroscópicos que luego, una vez que suben, bueno, pues las gotitas de agua van a parar, se ponen alrededor. Luego hablaremos de esto. Y bueno, estas son las grandes desconocidas, las nubes, ¿no? Toda la humanidad las ve, las conoce un poco, las estudian. Lo de poco las estudian no es ninguna broma. Las nubes realmente es una de las cosas más desconocidas que tenemos en la Tierra. No es que vivan bichos ahí arriba y que haya cosas raras, pero sí que es verdad que nos hemos preocupado proporcionalmente muy poco por las nubes. Ahora, desde los años 80, sí que hay un vértigo especial de ciertas, sobre todo las grandes potencias, por conocer la formación de las nubes, su comportamiento y tal. Pero realmente no sabemos. Muchas de las cosas que os voy a enseñar, se tienen muchas teorías, pero así de saber seguro, hay cosas que ignoramos y hay que aceptarlo, no pasa nada por aceptar el desconocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, os he puesto esto porque mucha gente no lo sabe. Nefelibatas, que es esta palabrita que tenéis aquí, pues si alguno sabéis lo que quiere decir, ¿no? Esta es de la RAE. Nefelibatas son las personas que andamos así un poco en las nubes. Son gente que no está muy pendiente de las cosas terrenales, ¿no? Y que siempre andan. De hecho, viene del griego, aquí hay alguien de griego, me parece, que será nefele, que significa nube, y del verbo batés, que seguramente será el que anda o andar o algo así, ¿no? El que se desplaza. Entonces, el que anda en las nubes es una persona nefelibata. Si lo sois, pues bienvenidos al club. Así que vamos a... Cuando... Ya te voy diciendo qué pasa cuando... Ya te digo. Ahora vamos a ver una serie de preguntas. Yo he dado muchos talleres de nubes. No sabía muy bien cómo plantearlo porque Jorge me dijo, me mandó el cartel, dice, ¿se puede predecir el tiempo? Y eso me descolocó. Y bueno, pues vamos a hacer una en la que hable de si se puede o no se puede, ¿no? Y del tiempo y tal. Pero lo que me gustan los talleres que hay de nubes es que luego la gente pregunte cosas. Como muchas veces la gente le da corte, esta vez me dije, digo, ¿por qué no les solucionamos esa papeleta y van viendo la serie de preguntas que pueden hacer? Porque es que son preguntas que luego la gente me hace cuando salgo. ¿No? Acaba el taller, sales y se te acerca alguien, pues yo de pequeño vi una vez una cosa y tal, y me encanta que me lo digan, ¿no? Pero luego te preguntan más cosas, que son, ¿de qué están hechas las nubes? Lo primero que mucha gente, porque no, pues bueno, pues quieren saber si de qué, ¿no? Exactamente están hechas, pues, o por ejemplo te preguntan que si huelen a algo, y efectivamente las nubes no huelen a nada, pero la lluvia sí que a veces huele a algo, y tiene su nombre. ¿Habéis visto cuando a veces llueve después de una larga sequía? ¿Verdad que huele distinto a la tierra? Es que huele a tierra mojada. Pues ese olor se llama petricor. Por si no lo sabíais, ese olor que desprende se llama petricor, que viene de la palabra piedra, e icor, que era la sangre que se supone que corría por la vena de los dioses, ¿no? Y de las dos cosas sale el petricor, es una cosa muy bonita. Luego, aparte de eso, que es así muy poético, la verdad es que se desprenden las plantas cuando llevan mucho tiempo en sequía, exudan un aceite que se va depositando en las piedras y que luego, bueno, pues eso es lo que realmente huele, lo que se conoce como geosmina. Pero eso no es tanto que huela la lluvia, sino la combustión de... Evidentemente, y por es la lluvia la que lo provoca. Entonces, ¿huele la lluvia? No, la lluvia no huele, el agua sin color y sabor, que se decía antes, sin nada. Pero la lluvia sí que efectivamente puede oler cuando cae. Entonces provoca ese olor, ¿no? Pero bueno, es como curiosidad para que lo sepáis. ¿De qué están hechas las nubes? ¿No? Pues de gotitas de agua o de gotitas de hielo, de cristalitos de hielo, ¿vale?
Son las dos maneras en que las nubes se hacen. Hay una nube que, bueno, la OMM la considera como nube, que mira, esto podría gustar a los de la red, ¿no? Que es la nube de polen, que es una bionube, vamos a decir, ¿no? Es una nube que existe y que, por ejemplo, los pilotos que van en ciertas épocas a Suecia, a Siberia, a Finlandia, se van a encontrar con que debajo de ellos ven una nube, a lo mejor luego si queréis os pongo una foto de ello, una nube especie como amarilla, amarilla verdosa, ¿no? Que sale cuando de repente todos los árboles se ponen ahí, ¿no? A echar sus... pasa. Son estados, son procesos. Mucha gente se cree que la nube que ve allí luego se va a ir para allá y se va atrás, pero es la misma nube, ¿no? Las nubes en realidad son procesos, ¿eh? Todo lo que veis en el cielo está continuamente en movimiento. Es verdad que nosotros estamos haciendo nuestro huevo frito, miramos, mira una nube, y volvemos a mirar el huevo, pero realmente la nube está cambiando constantemente. Y cuando se desplaza, no es porque la nube se desplace, es porque las condiciones en las que la nube se produce se desplazan. ¿Entendéis lo que intento decir? ¿Vale? Son las condiciones las que se desplazan, no es un ente, porque si fuera como ente, como tal ente, duraría poco, ¿no? Es decir, son las condiciones las que permiten que exista ese milagro, porque realmente es un milagro. Tener en cuenta que una nube, el hecho de que ya flote por ahí, se ha calculado, por ejemplo, que un cúmulo mediocris, bueno, cúmulos mediocris es un tipo de nube, no me lo estoy inventando, un cúmulo mediocris puede albergar incluso 2 piscinas olímpicas de agua, y está flotando, ahí, en mitad de la nada. Si quiera que no es un milagro, todo eso, ¿no? Entonces, eso ya nos tiene que hacer ver que esos procesos son complejos y que de ahí que tengamos una cierta ignorancia sobre lo que pasa ahí arriba, porque realmente sabemos poco. O por ejemplo me preguntan a veces ¿puede pasar? ¿De qué dependen los colores de las nubes? Que también es algo que la gente suele preguntar mucho. El hecho de que veáis aquí preguntas no quiere decir que luego os cortéis de hacerlas, al revés, es que estoy dando el menú para que luego, si queréis, preguntéis lo que queráis, puede seguir pasando. O me preguntan, por ejemplo, ¿por qué no se caen? Están sujetas a la gravedad, se deberían caer en teoría. O, por ejemplo, todos los tipos de nubes pueden generar lluvia, todas llueven, no todas llueven, sí, no. O, por ejemplo, cómo se forma el granizo, que también lo pregunta mucho. O si las estelas de los aviones se consideran nubes o no. Pues sí, son nubes, ya lo hablaremos luego de eso, luego también de qué están hechas. Las nubes son las mismas en todas las partes del mundo. Esto lo preguntan mucho. Cuando ven el libro, luego pasaré un libro, el libro este mío, te preguntan como ven nubes de Francia, de Turquía, de Finlandia, de Islandia o de Cuba, y serán las mismas. Pues sí, básicamente los procesos físicos son los mismos y las mismas nubes son las que ven en Ucrania, aquí y tal. Sí que es verdad que hay partes del mundo en las que abundan más unas nubes que otras. E incluso hay ciertas zonas del mundo, 2 o 3, donde solamente allí se da esa nube. ¿De acuerdo? Que sobre todo es la Glory Morning Cloud, que no sé si la habéis visto alguna vez, que es una nube larguísima, una nube rodillo, que es muy larga, y que se da sobre todo en el Golfo de Carpentaria, que está al norte de Australia. No sé si os hacéis una idea. Australia tiene 2 picos ahí, ¿no? Uno cada lado, pues ahí. Y a veces también se da en el lago Ontario, en alguno de los grandes lagos de Estados Unidos, ¿no? De América del Norte. ¿Podemos hacer artificial que una nube llueva? Pues poderse se puede, pero ¿se consigue siempre o no siempre? Es decir, que esto también nos llevaría mucho. De hecho, España, luego lo contaré, España estuvo metida en el año 75, estábamos en el PIP, que es el Project de Incrementation of Precipitation, no sé qué, y España estuvo ahí. Yo hace poco encontré un artículo del año 83 donde recordaba eso, junto con Bulgaria y Francia y tal. España puso nada más que mandó unos Hellman, no sé qué, los otros ponían helicópteros, aviones, no sé qué, y España mandamos un señor y a unos pluviómetros y unas cosas, pero bueno, participamos. En el año 83 se publica el artículo diciendo que ese intento de aumento de la precipitación, que éxito no había tenido, porque en las mejores condiciones se recogía un 15% de aumento sobre lo que podría haber sido, pero claro, el problema viene en lo que podría haber sido, y tú que sabes lo que iba a ser si no hubieras puesto yoduro de plata, en fin. Bueno, el caso es que todos esos experimentos, luego hablaremos de ellos, siguen, no se acabaron ahí,
no penséis que esto se acabó. Pero bueno, ¿cuánto pesa una nube? Que también se puede, hay ingenieros que lo averiguan, que saben, sabiendo la cantidad de gotitas de agua, ¿no? Ten en cuenta que normalmente las gotitas de agua, que son muy pequeñitas, son tan pequeñitas que, pues que cualquier corriente pequeña hace que floten, ¿no? Entonces, normalmente cada gotita de estas son aproximadamente, coges un milímetro, coges un milímetro, lo partes en 150 partes, ¿no? Y una de esas sería una gotita de estas que van flotando por ahí. De tal manera que en un centímetro cúbico habría del orden de entre 300 y 500 gotitas de esas en un centímetro cúbico, ahí flotando entre sí, ¿no? Quiero decir que teniendo en cuenta eso, sabiendo, pues hay gente que se ha dedicado incluso, hay estudios donde te dicen, pues un cúmulo mediocris que tenga una base de tanto por tanto y una altura de no sé qué en la punta, pues puede pesar no sé cuánto. O sea que hay gente que lo mide, pero que sepáis que pesan bastante, es que están flotando. O por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre tiempo y clima? Cuando te hacen estas preguntas, a veces la gente se confunde un poco entre el tiempo y el clima, que no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que esto más o menos todos tendréis claro la diferencia, ¿no?, entre uno y otro. ¿Se puede modificar artificialmente el tiempo? Pues, porque lo digo, mucha gente lo pregunta. A día de hoy no se puede. Se puede, sí que se puede, pero a una escala que se sepa global y tal, no. Otra cosa es que nosotros estemos modificando el tiempo y el clima sin querer, eso sí que es verdad. Pero, y siempre en todos los auditorios hay gente un poco conspiranoica, o un poco, conspiranoica con el mejor de los respetos, o incrédula, o que quiere ir más allá y quiere conocer los porqués, ¿sabes? Y hacen bien, Y hacen bien. Entonces, efectivamente sí que hay planes que intentan modificar artificialmente el tiempo. Hay unos cuantos, Rusia tiene el suyo, antes lo tuvo la Unión Soviética, lo tiene Estados Unidos, en fin, lo hay. Pero realmente se están dando palos de ciegos, es que no se sabe casi nada, no se sabe muchos procesos físicos que ocurren arriba, no se sabe muy bien. Se sabe, por ejemplo, de qué está hecho un estratocúmulo, se sabe de qué está hecho un cumulonimbus, dependiendo de la altura, pero no se conoce muy bien cuál es la dinámica de fluidos que intervienen, ni siquiera, sí, con total seguridad se sabe poco. Con lo cual, en realidad, el hecho de intentar modificar el clima o el tiempo, porque ya el clima, siquiera modificar el tiempo es una cosa que de verdad que implica un movimiento de energía muy grande. La gente piensa que tú puedes mandar a lo mejor 3 avionetas, tirar un poco de yoduro de plata o de alguien, antes se tiraba también yoduro de mercurio, creo, se llegó a tirar, y con eso se pueden hacer cosas, o que puede radiar, pero realmente tener en cuenta que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Quiero decir que cuando viene un frente de lluvia, si tú te lo quieres cargar, toda esa energía del frente tiene que ir a parar a algún sitio. ¿Entendéis? Es decir, cosas no se... Y al revés, si tú quieres que de repente un frente se cargue, pues no es tan fácil. Es decir, no es... Otra cosa es que yo os diga con esto, no existe nada. Sí, se lo están estudiando, pero se han dado cuenta, y cada vez más, que para estudiar si alguien quiere cambiar el clima o cambiar el tiempo, no vamos a ver, porque el clima ya son a largo plazo, si alguien quiere cambiar el tiempo, tiene primero que conocer en profundidad las nubes, y no se conocen las nubes. Es decir, realmente hay cada vez más tesis doctorales en muchas universidades americanas que están intentando ver de qué está hecho una nube, en qué se transforma, bajo qué condiciones de presión, porque ahí arriba no es igual. Sí, ahí arriba la presión es distinta, los chorros de viento son distintos. Es decir, lo que ocurre ahí arriba no se sabe exactamente. Y antes de saber de cómo cambiar el tiempo, primero hay que conocer todo eso para poder hacerlo con un mínimo de solvencia. Pero bueno, luego si queréis hablamos de eso. ¿Cómo se producen los rayos dentro de las nubes? Que también es algo que preguntan mucho. Bueno, pues también podemos hablar luego de esto si queréis. O por ejemplo, de qué depende las formas de las nubes. O por ejemplo, si se puede predecir el tiempo simplemente observando las nubes, que es algo que luego veremos, que le vamos a dedicar un poquitín de tiempo. ¿Sí?
¿Afectan los distintos tipos de nubes a la salud o al estado de ánimo? Esto parece una tontería, pero no, hay estudios en los que las nubes o determinado tipo de nubes, la culpa no la tienen las nubes de los cambios de nuestro estado de ánimo o de salud, sino las condiciones que hacen que esas nubes aparezcan, ¿entendés? No son exactamente las nubes, sino el hecho de una determinada presión, una determinada humedad. Por ejemplo, hoy parece que va a entrar sur, ¿no? O parecía esta tarde que iba a entrar sur. Pues esto le afecta a determinada gente y tampoco se sabe muy bien en qué medida afecta. Se sabe que afecta, pero no hay estudios suficientes que nos hablen de a quién le afecta, cuándo le afecta, cómo le afecta. Se saben que pues, a veces con el efecto Foehn hay más suicidios, que lo que tenemos aquí con Sur es el efecto Foehn, que ya lo explicaremos. Bueno, o cómo afectan las nubes al cambio climático, que sí que afectan. ¿Cuántos tipos de nube hay? Eso sí que lo vamos a ver luego un momentín. ¿Existen cursos o libros donde se puede...? Luego esto ya las preguntas ya a tope de gama, ¿no? Que te miran, oye, ¿y esto que has explicado en algún sitio se puede? Sí, bueno, lo mejor que se puede hacer... AEMET de vez en cuando hace algún taller de nubes. Yo, por ejemplo, alguna vez también hago algún taller de nubes hecho por ahí. O comprar un libro de este que tengo por ahí, pero que no se vende ya. AEMET también tiene algún librito muy bonito que se llama Las maravillosas nubes, que está muy bien. Y bueno, la verdad es que tampoco hay mucho publicado, salvo que, es decir, no hay algo que sea, porque sí que hay, por ejemplo, en la Reda o en Desnivel encontraréis guías de campo de nubes. Y luego tenéis las tesis doctorales de la gente que dice los estratocúmulos en los meses de febrero en Kentucky, eso también. Pero entre medias algo así que sea divulgativo y tal, no hay tanto como parece, ¿eh? Hay un libro de un señor alemán muy bueno, que si queréis un Meyer, que si queréis os doy la referencia. Está el nuestro, que se agotó y que ahora estamos viendo a ver si lo vamos a publicar otra vez o no. Pero bueno, y luego AEMET, que ha publicado algunas cosas muy interesantes. Pero bueno, que sí que se puede saber de nubes. Si no sabes nada y te interesa el tema, se puede saber. O por ejemplo, si se pueden fotografiar las nubes bien, pues yo creo que sí. Hay métodos, también una vez hice ¿dónde fue? En Santillana del Mar un curso sobre cómo fotografiar nubes, con qué polarizadores, con qué objetivos, si con degradado neutro, sin degradado neutro, si hay subexponer o no subexponer, si en RAW o sin RAW, cómo quitar el ruido que luego sale, en fin, esas cosas sí se puede también. ¿Quién puso el hombre a las nubes? Ahora veremos quién. Ahora hay más o menos cantidad de nubes que en tiempos pasados, que esto también se pregunta mucho. ¿Se puede extraer agua de las nubes? Sí, se puede, y de hecho se hace en Chile. Y bueno, y yo que sé, hay muchas cosas más que se pueden preguntar de las nubes. Y cada una de estas preguntas daría lugar a una charla distinta y estaríamos aquí una hora entera hablando de eso, pero no me da tiempo. Así que lo que yo quiero son lanzar preguntas, ¿no? Para que la gente al menos pues se pregunte. Por centrar, ¿desde cuándo nos interesa la meteorología? ¿A quién se le ocurrió poner el nombre? ¿Desde cuándo? ¿Para qué? Pues desde Aristóteles, si no antes, pero bueno, así que tengamos escrito, Aristóteles publicó Los Meteorológicos, que son 4 libros que se pueden consultar, además están traducidos por la Escuela de Toledo, de traductores de Toledo, o sea que están en romance, y los tenéis consultables. Ya este hombre, simplemente por observación, porque él lo único que hacía era observar, simplemente por observación llegó a una serie de conclusiones increíbles para la época. Estamos hablando siglo IV a.C. Y ya, por ejemplo, sabía que los truenos, es decir, las tormentas, los rayos, tienen mucho que ver con el hecho del choque, decía él, de 2 nubes, ¿no? Efectivamente se producen por el choque pero no exactamente 2 nubes, pero bueno, él no iba descaminado. O por ejemplo describe completamente el ciclo del agua. Tiene 2 párrafos, que los tengo ahí en una fotocopia si alguien los quiere luego. Tiene un párrafo entero que es el ciclo del agua tal cual. Te dice cómo sucede y estamos hablando del siglo IV, ¿no? O por ejemplo te dice que habla de, en lugar de vientos, habla de exhalaciones del planeta. Que hay exhalaciones húmedas y exhalaciones secas, ¿no? Decía, ¿no? Y entonces hablaba de qué pasaba cuando había unas o había otras. De hecho, los puntos cardinales ellos no los tenían. Lo que tienen es una carta de vientos, el céfiro, tal. Entonces él hace el viento y se le nombra cuando tal héroe viene de tal sitio, no viene siempre de tal viento, te dicen, ¿no? O del amanecer o el atardecer, pero normalmente se refieren a los vientos. Y luego Aristóteles lo que dijo fue palabra de Dios hasta el siglo XV aproximadamente,
en que se le empieza bueno, a reconocer algún error, sobre todo algún español viajero, que bueno, eso es para otra charla, hasta que llegamos a Luke Howard, que es realmente el señor que le puso nombre a las nubes. Aquí lo tenéis. Él era farmacéutico, era cuáquero, bueno, llevó una vida muy, muy intensa. Y él le pone nombre a las nubes. No fue el primero que se le ocurrió, porque la verdad es que a un francés, a Lamarck, antes ya se le había ocurrido, pero no tuvo éxito, porque intentó ponerle nombres que en ocasiones eran un poco afrancesados. Sin embargo, se le ocurrió la brillante idea de, siguiendo a Linneo, pues ponerle nombres latinos a las nubes. Y esa fue la idea que triunfó, porque en ese momento pues el latín todavía era lengua lengua en la que hablaban casi todos los científicos, ¿no? de Europa. Esto es como son toda la clasificación de nubes está aquí. No sé si lo podéis ver. Bueno, estos son los géneros, especies, variedades, rasgos, nubes madre y nubes especiales mutatus y genitus. Os voy a explicar un poco por encima y yo os voy a dar una fotocopia, si no os importa, al final, una fotocopia con esto, ¿vale? Para que os la llevéis a casa. La tengo ahí. Pues esto consiste esto es igual que hacía Linneo con las plantas o con los animales. Tenemos los géneros. Con saberos esto ya sería muchísimo, ya, con esta columna de aquí, que eso no ha cambiado en mucho tiempo, aunque él, en realidad, Luke Howard no hizo todo esto, ni mucho menos. Luke Howard dividía las cosas, las nubes las dividió en 3 clases, las que tienen forma de cúmulo, de montón, las que son estratos, bueno, y el caso, es que no me quiero enrollar mucho con nombres, ¿no? Pero el caso es que estos géneros de aquí los vamos a ver rápidamente luego, son estos de aquí. Estos son especies, es decir, un cirro luego puede ser Cirrus fibratus o Cirrus uncinus, ¿lo veis ahí? O Cirrus spisatus. Aquí viene muy bien saber latín, siempre viene bien, pero si sabéis latín, pues entonces, pues un cinus, por ejemplo, es con forma de gancho, de ahí vienen palabras como un cirros bueyes. Bueno, el caso es que tenéis estos cirrocúmulos luego son estratiformes, pero luego dentro, si son cirrocúmulos estratiformes, además pueden ser undulatus o lacunosus. Algunos de estos nombres son muy bonitos, no penséis, por ejemplo, lacunosus, en referente a los altocúmulos, la manera en que se explicaba antiguamente era muy bonita. Lacunosus decía que era como, en el caso de los altocúmulos, y no sé si de los, no creo que era cirrocúmulos, sí. Era como, decían, como leche caída en el mármol. ¿Sabéis? Cuando la leche cae en el mármol blanco, que se queda como si se dispersara de una manera un poco especial, ¿no? Entonces es como describían antes esto, ¿no? Bueno, luego tenéis rasgos suplementarios, que son nubes accesorias que surgen alrededor de esa nube. Y luego nubes madre, no padre, nubes madre, que genitus o mutatus. Genitus quiere decir, si por ejemplo aquí veis cirrocúmulos, ¿lo veis ahí? Quiere decir que la nube madre era un cirrocúmulos, ¿vale? Y luego nació el cirroestratos de esa, ¿no? Y mutatus quiere decir que mutan, que se cambian, que se van convirtiendo poco a poco en un proceso muy lento. Bueno, tenéis radiatus, cumulonimbus. Yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre estas de aquí abajo, que son las cumulonimbus, y veremos a ver si también dentro de unos años pues acabo publicando también algo. Pasa. Bueno, estos son las nubes altas, medias, bajas, esto lo podéis encontrar en muchos sitios, pero bueno, básicamente las que llegan más altos son los cumulonimbus, que son estas nubes que tenéis aquí, que son nubes de tormenta, para que os aclaréis, que pueden llegar hasta los 16.000 metros en latitudes tropicales, aunque aquí normalmente llegan a 12.000, 10.000, 11.000, y sin embargo la misma nube en Finlandia, por ejemplo, cuanto más al norte, su tope lo tiene más bajito, ¿vale? Es decir, que las nubes no llegan igual de alto siempre, más que nada porque luego hay lo que se conoce como tropopausa. A partir de ese momento, digamos que hay una variación de temperatura y no pueden subir. Esto hace que, bueno, pues muchas nubes no den más de sí, y llegan hasta los 12.000 metros y ya está. En las latitudes como la nuestra,
12.000 metros para un cumulonimbus, ya aquí tendría un overshooting importante, ya con 12.000 metros es un cumulonimbus ya de persona mayor. Pero si no, luego tenéis los cirrocúmulos, cirroestratos y cirros, que los tenéis aquí, que aproximadamente van entre los 6.000 y 10.000 metros. Decir que están a 7.000, como parece indicar aquí, pues es que a veces están a 7.000, pero a veces no. A veces están a 6.000, a veces están a 8.000, a veces a 9.000, dependiendo. Los aviones suelen navegar por aquí, por esta zona, ¿vale? Digo navegar de crucero, es decir, cuando uno va de París a Argentina, por ejemplo. Suelen navegar a una cierta altura. También para aprovechar que el aire ahí es menor denso y bueno, y para aprovechar los jet stream en caso de que los cojan de cola. Ya explicaremos esto del jet stream. Aquí están las nubes medias, que son altocúmulos, que son las que habéis visto esta tarde, altoestratos, que hoy no había, y los nimboestratos que van desde abajo hasta estos 7.000 o 6.000. Estos nimboestratos es la nube típica de lluvia, que ya se tira 4 días lloviendo y que no veis dónde acaba y dónde empieza. Este tipo de nube es el nimboestrato. Esta tarde estabais viendo altocúmulos, y habéis visto también estratocúmulos. No sé si al fondo en algún sitio de la zona habría algún altoestrato, pero bueno. Y esto es en general. Estos son los cúmulos, en teoría van de aquí. Aquí los han puesto muy pequeñitos, porque dicen que va hasta 2.000, pero un cúmulo con gestus puede llegar fácilmente hasta los 7.000 metros en las zonas tropicales. Entonces este debería estar un poquito más elevado, pero bueno. Las nubes de los Simpsons son estas, los cúmulos de pequeños son estas. Sí, luego ya hablaremos de eso. Y luego están los estratos, que aquí es lo que más nos mata en Cantabria. Estos de aquí, que son esas nubes bajas que se pone la boina, ¿sabes? Aquí alrededor y que no te deja ver la cima de las montañas, ¿sabes? O Peñacabarga, ¿sabes? Esos son los estratos. Pasa si quieres. Vamos a ver unos cuantos, ¿no? Y vais viendo. Estos son cirros uncinus. Las fotos, casi todas las fotos que vais a ver son mías, que podéis preguntar cómo están hechas o lo que queráis. Los cirros están bastante altos, están hechos de cristalitos de hielo, pero decir esto es decir poco, porque realmente la cantidad de libros que están saliendo, de tesis doctorales que están saliendo sobre los cirros, y sobre todo cirros, altoestratos y altocúmulos, y cirroestratos, nubes altas. Ahora mismo lo que le interesa generalmente son nubes altas y las tormentas, que también son interesantes. Bueno, en este caso son uncinus porque acaban en gancho, ¿veis? Que acaban en gancho ahí. Es decir, van para allá y de repente se desvían un poquitín. ¿No veis ahí? O ahí. ¿Esa fotografía está hecha en Cantabria? Esta no, esta está hecha en Somosierra. Y bueno, pues quiere decir que seguramente a esa altura hay un momento en que el aire cambia de dirección, ¿vale? Esto está hecho de cristalitos de hielo. Los cristalitos de hielo pueden ser forma así alargada, pueden ser planos, pueden ser... Hay un montón de tipos, o sea que tampoco... ¿La densidad es igual que las gotitas de agua o cuando son No, es distinta. Tienen menor densidad. Es decir, en 1 centímetro cuadrado, o sea, cúbico, hay un poquito menos de cantidad de cristales de hielo. Sí, pero tampoco te crees que se sabe mucho, porque aviones que suban y que cojan y que capten y que midan, pues Discovery Channel tiene no sé si lo habéis visto, tiene un documental en que hablan de unos aviones de 3 o 4 países que pudieron conseguir que los dejara el ejército americano durante no sé cuántos días ahí en Australia para medir cosas de nubes y saber, pero unos días los dejan. Es decir, que esto es que se sabe un poco. Aunque el proceso físico más o menos sí se sabe, ¿no? Pero luego hay muchas cosas que se desconocen. Estos son cirrocúmulos, que son granitos, no sé si alguna vez los habéis visto, son como granitos de arroz muy pequeñitos, muy pequeñitos. En este caso tenemos aquí un undulatus, bueno, porque he recortado la foto, pero es un undulatus, aquí, hacia ondas, así. Luego pues, diremos lo que quiere decir esto, puedes seguir. Esto está muy alto todo esto, ¿no? Los cirroestratos que tenéis aquí, esta foto está hecha en el Alto de Quijas, o sea que estoy aquí al lado, entre Cabezón y Torrelavega. Os he puesto porque es interesante. Veis que tiene un parhelio. Esto que veis aquí
no sé si lo habéis visto muy a menudo. Si no lo habéis visto muy a menudo es porque no miráis al cielo muy a menudo. Pero si miráis de vez en cuando os vais a encontrar cosas como esta. Esto es un parelio, que está aquí y aquí, ¿no? Y bueno, en el tiempo de los romanos les daban unas explicaciones rarísimas a los parelios, les tenían miedo porque pensaban que eran otro sol distinto que había salido y tal. Esto se presenta con los cirrostratus. Los cirrostratus son hielos flotantes, ¿no? Cristalitos de hielo flotantes y también de agua subfundida. El agua subfundida es agua muy fría, ¿no? No me estoy mucho a explicarlo porque es un agua, bueno, es agua que está a menos de 0 grados. Y entonces estos cristalitos de hielo provocan frecuentemente fenómenos como este parelio, y cualquier fenómeno óptico que veáis en el cielo de un arcos raros y tal, suelen ser en estas circuncentrales y tal, en esto de aquí. Tenéis además una estela de condensación aquí que en realidad, que mucha gente a veces me ha preguntado, y para que entendáis cómo va esto es como sigue, que es que hay que imaginárselo. Esta estela de condensación está mucho más alta, un poquito más alta, no mucho, un poquito más alta que el cirrostrato, y lo que hace es proyectar su sombra aquí. Bien, cuando le explicas eso a la gente te dicen, no, debería estar entonces la sombra abajo. ¿Entendéis? No, porque el cielo hace que esto esté desplazado de esto. Esto no está uno encima y otro abajo, ¿eh? Esto está uno encima y otro abajo, pero uno está allá y el otro está a tomar el viento. La sombra está mucho más allá, con lo cual esta imagen está bien, es decir, no está al revés ni nada. Entonces esta estela de condensación, su sombra es proyectada en negro, no sé si la podéis ver aquí, ¿no? Es proyectada sobre el cirrostrato que tenéis aquí. Al fondo tenéis también el problema de las nubes cuando las explicas es que ojalá aparecieran así, es que luego no aparecen solas, porque a ti te han dado la clase de cirrus ulcinus y luego sales, quieres ver el cirrus y luego hay un estratocúmulo y hay un antestrato y ya como que todo te confunde, ¿no? Entonces por aquí tenéis al fondo algún cirrus spisatus y tal, pero bueno, esto es un cirrostrato que es lo que da los parelios. Pues, estos son altocúmulos, en este caso son radiatus stratiformis. Son radiatus porque, ¿veis que hacen como radios? ¿Veis aquí esto? Antes se llamaban también a los cirrocúmulos y a los altocúmulos se le llamaba antiguamente cielo aborregado, que se decía cielo aborregado, de suelo mojado, decían antes. Bueno, a veces preceden, si son en grandes porciones, si son muchas octas de cielo, pues pueden dar lugar luego a precipitaciones al día siguiente. Bueno, esto ya lo veremos luego. Si aparecen solo, pues no. Puedes pasar. O por ejemplo los altocúmulos lenticularis, que son estos que veis aquí, que son los típicos que veréis, este tipo de nubes, que esto es en concreto en Madrid, pero las podéis ver aquí de vez en cuando tenéis viento sur. Y entonces de vez en cuando tenéis esas nubes. Se llaman lenticularis porque tienen forma de lenteja o de lente, pero bueno, la palabra lente viene de lenteja, de la ontilla, ¿no? Entonces, bueno, pues son de esa manera. Son muy compactas y tal. Puedes pasar. Estos son los altoestratos. Es una nube un poco aburrida, la verdad. Bueno, no tiene mucho. Es una gran capa gris o azulada o gris azulada en el cielo y suele cubrir mucho espacio, muchas octas. Los meteorólogos suelen hablar de octas como si el cielo estuviera dividido en 8 quesitos, y entonces hablan de una octa, 2 octas, 3 octas. Sí. Aquí tenéis estratocúmulos. Bueno, son que como su nombre indica tiene parte de estrato y parte de cúmulo. Ahora vamos a ver lo que quiere decir estrato. Estrato quiere decir capa, que siempre que veáis en cuestión de nubes estrato o lo que sea, quiere decir que hace así. Y cada vez que veáis en nubes cúmulo o lo que sea, quiere decir que hace así. ¿Vale? Más o menos, para que tengáis una idea. Estos son los estratocúmulos, pero vistos desde abajo. Pues claro, pasa anteriormente. Al anterior, claro, te enseñan los estratocúmulos así, y entonces tú quieres ver una cosa azul, alargada y con cositas así por encima, pero luego cuando lo tienes encima pasa que son así. Y este es uno de los problemas, ¿no? Te tienes que estar acostumbrado a ver mucha nube para saber distinguir estos son estratocúmulos. ¿Cómo sabemos que son estratocúmulos? Dirá alguno que sepa un poco más, y no son estratos simplemente, porque se distinguen las formas, ¿vale? El estrato se distingue más difícilmente la forma. Pasa a la siguiente. Estos, sin embargo, son estratos. Esto es una carretera de Islandia, si veis esta de Islandia, son más bajos que los estratocúmulos, lo veis aquí, que están en las montañas, y además
cubren gran parte del cielo, y si os dais cuenta no sabéis dónde empieza y dónde acaba. Es muy difícil distinguir, ¿no? Dónde empieza y dónde acaba un estrato visto desde abajo. Puedes pasar al siguiente. Estos son los estratos ya cuando se empiezan a deshacer, a romper. Son nubes muy bajitas, lo veis aquí, ¿vale? Hasta que se rompen del todo, que se conocen como stratus fractus. Cuando se pasa al siguiente, ¿veis? Esto que tenéis aquí, fractus, quiere decir que el estrato se ha roto y una fractura. Y entonces, bueno, pues esto es en Bretaña, me parece. Y bueno, pues aquí está el estrato entero y aquí se va rompiendo. Que por cierto, ahí arriba tenemos una estela de condensación, ahí lo veis. ¿Sigue? Bueno, esto es el nimboestrato. El nimboestrato también es una nube aburrida en la que llueve y no ves nada. Todo es así como monzónico. No sé, esto es un nimboestrato que se estaba yendo y bueno, y había un arco iris. Esto fue después de 2 días de lluvia, un frente que vino y ya parecía que se estaba yendo. ¿Sí? Esto es un nimboestrato. Bueno, en realidad he hecho un poco de trampa porque es un nimboestrato de aquella manera. En realidad es un cúmulo con gestus precipitatio. Pero como era muy extenso, pues lo pongo así como es muy extenso, para que la gente entienda lo que es un nimboestrato. Pero yo ya os digo que esto no era en origen. Si vierais todo el horizonte, no. De hecho, se nota que no es un nimboestrato por esto que tenéis aquí. Estas son nubes cumuliformes, y raramente conviven las nubes cumuliformes con los nimboestratos. El nimboestrato lo quiere todo para él, es una nube así como muy... Puede tener nubes accesorias, pero... No, que estaba hecho hace poco esa foto que... No, esto tendrá 5 años o 7, no sé. Esto sabrá de paz, ¿no? ¿Vale? ¿Sigue? Bueno, estos son los cúmulos típicos, aquí veis los cúmulos. Como veis tienen formitas como chepas, es lo que se conoce, las coliflores de toda la vida, ¿no? Una coliflor, esto que veis así, ¿no? Lo dibuja. Suelen ser las nubes que salen también en muchos cuadros de las vírgenes, ¿no? Así como los santos. Bueno, estos son cúmulos. Veremos unas cuantas clases para que le perdáis el miedo. Esto es Llanes, ¿no? Esto creo que es Llanes o Andril, ¿no? Os he puesto fotos de aquí. Tengo fotos muy bonitas, pero de otros sitios raros, ¿no? De Cuba, pero he querido poner fotos, muchas de aquí, para que veáis que esto lo podéis ver vosotros, y que solo es salir y hacer las fotos. Ahora vamos a ver unos cuantos tipos de cúmulos. Por ejemplo, estos son los cúmulos fractus, que como indica, están rotos, ¿vale? Esto es en Liege. O por ejemplo, estos son humilis. Perdón el miedo porque es humilde. ¿Veis que no tiene mucha chepa por encima? Es humilde. Los cúmulos humilis, cuando se presentan así unos cuantos, es símbolo de buen tiempo. Es que va a hacer buen tiempo y una gran estabilidad. Esto es mediocris, ¿vale? Cúmulos mediocris. Los nombres no son de risas, están puestos así y cuando la gente me dice, oye, ¿por qué le llaman de esa manera, ¿no? ¿Y por qué no de otra? Y sobre todo porque hace falta ponerle nombre a algo que va, que viene, y porque pues tiene su importancia, porque en el siglo XIX se dieron cuenta, y a principios del siglo XX, sobre todo, yo creo que ahí cambió más, se dieron cuenta que era muy conveniente para la aviación, por ejemplo, era muy conveniente que un tío cuando va por Australia le llame a la nube lo mismo que cuando está aquí. ¿Me entendéis? Si se le llama igual, todo el mundo coincide en que aquello se llama lo mismo, parece una tontería, pero no lo es, porque puede ser la diferencia entre vivir o morir, ¿no? A la hora de aterrizar, por si va a haber downbursts, es decir, desplomes. El hecho de conocer que todo el mundo le diga lo mismo a la misma cosa es una cosa buena para la investigación y para mil cosas. Entonces, esto se llama así, que no es que es algo que se llame aquí en Puente Viesgo esta tarde, sino que esto, si lo explicara, si alguien diera un taller de estos en Alaska o en Ucrania, sería lo mismo. Y nos entenderíamos, además. Esto es mediocris, esto es congestus, ¿veis que se va congestionando? Por ahí arriba, va creciendo la cosa. Esto ya es... bueno, la manera en que se forma esto es un milagro, esto sí que es un milagro. Aquí dentro hay corrientes que suben y corrientes que bajan. Esto es el estadio anterior. Luego, por cierto, este es Quirantes. Este es el otro que hizo José Antonio Quirantes, que trabaja en la EMET de Madrid, que hizo conmigo el libro. Aquí dentro hay unas corrientes terribles que suben, que bajan. Se calcula incluso que hay corrientes de subida de 200 y pico kilómetros por hora. Se calcula, que no se sabe exactamente. Cuando
cuando veis estas cazatormentas, ¿no? Las películas de cazatormentas que quieren dejar como que quieren meterse en el centro para soltar cositas y que les manden datos y todas estas cosas fantásticas, no es, efectivamente las películas son muy fantásticas, pero la verdad es que se necesitan datos porque se desconoce lo que pasa ahí dentro. Y ahí no se puede entrar con un avión. Aquí dentro esto no lo atraviesa un avión, ¿eh? No, porque hay una serie de corrientes terribles que suben, que bajan. Imagínate una corriente de 200 km por hora hacia arriba. Luego veremos qué ocurre cuando ocurre. Y esto es la reina de las nubes. Este es un cumulonimbus. No es muy alto, porque este tendrá simplemente... Esto era el norte de Francia, quiero recordar. Y aquí los topes de las nubes, por mucho que quieran subir, no llegan más allá de, bueno, 10.000 metros, estaría bien. ¿Vale? Aquí esto es el mesociclón. Esto era una antigua supercélula que aquí ya ha ido... está envejeciendo y ha ido... Puedes pasar. Esto es un cumulonimbus, la parte de abajo. Pasa para atrás. Si nosotros estuviéramos aquí, si estuviéramos muy cerca, lo que veríamos sería esto. Esto es en Albacete, que es un sitio ideal para ver nubes. Bueno, pues esto es una tormenta un poco especial. Se llaman supercélulas, porque las células tormentosas a veces cuando viven por sí mismas y se realimentan a sí mismas y tienen una trayectoria que se desvía del flujo general, bueno, y una serie de cosas se les llama supercélulas. Y, por decirlo claramente y rápidamente, son muy chungas. Más vale, si veis una de estas, no estar debajo. Sí. Las supercélulas, bueno, y las cumulonimbos dan lugar a esto, a lo que Aristóteles decía choque de nubes, al rayo. Esto es en Urueña. No sé si habéis estado en Urueña. Sí. Pues en Urueña, en Valladolid, esta toma esta. Sigue. Los cumulonimbus que hemos visto antes dan lugar a esto. Estos, bueno, unas nubes, estos son corrientes que suben, que bajan, corrientes descendentes del flanco delantero. Esto ya sería para otra charla. Gracias. O esto que es una supercélula formándose en Teruel, en la zona de Teruel, entre Teruel y Albarracín, que bueno, pues dan lugar a estos rayos. ¿Cómo se forman los rayos? Pues sería para otra charla, pero así dicho rápidamente, se forma igual que vosotros, como cuando cogéis un boli y frotáis, ¿no? Los críos seguro que lo habréis hecho alguna vez, frotáis con la cabeza rápidamente y luego cogéis un papelito y veis que el papelito lo atrae, o lo pones así en el vello y se te eriza el vello, ¿no? Pues la cantidad de gotitas de agua y de cristales de hielo y sobre todo de granizos que hay flotando aquí dentro es enorme. Unas suben, otras bajan y las corrientes ascendentes y descendentes, para que entendáis, no sé si habéis visto alguna vez un bingo, los bingos estos que les meten aire por dentro y están las bolas girando, ¿no? Así. Pues esto básicamente es lo que ocurre en un cumulonimbus, y ese frote constante produce cargas que son negativas arriba, positivas abajo, y luego, bueno, pues ya sabéis que la electricidad busca el camino más corto y tiene que descargarse de electricidad de alguna manera, y cuando ve la ocasión lo hace. Hay rayos, los rayos luego pueden ser nube-tierra, tierra-nube. De hecho, hasta hace poco no se sabía que cuando un rayo de estos cae, en realidad es porque hay un trazador aquí abajo de aproximadamente medio metro que está saliendo y que está como llamando al rayo de arriba. Bueno, es una cosa apasionante. Los hay negativos, rayos positivos, intranube, los hay extranube, hay rayos que salen de la nube y van a seco. Bueno, esto sería para otra. Esto es la evolución de un cumulonimbus, ¿veis? Esto es en el corredor de Lenares, ¿lo recordad? Bueno, aquí cuando es congestus, es pequeñito, se va congestionando. Esto ya tiene un nombre, se llama cumulonimbus calvus. Bueno, aquí, y veis cómo al final va adquiriendo como una especie de yunque, ¿veis aquí? O de globo nuclear, ¿no? Así un poco. Esto es natural, y es que llega tan alto, empieza a subir, pero llega un momento en que no puede subir más, se encuentra con la tropopausa, y entonces lo que hace es que, como cuando tiráis un humo aquí, ¿no? Llega un momento, como está el techo, se va para los lados y tenemos este tipo de tormentas. Es una tormenta unicelular normal y además muy estática, cosa difícil de ver, así que seguramente sería una tormenta muy de verano, sería julio-agosto.
cuando la cosa se complica mucho y todos los elementos fabrican a tu favor, pues pueden surgir tormentas de este tipo. Es una supercélula tornádica. Esta es antes de que se forme el tornado, que se formó por aquí al atardecer. Esta es muy bonita, que se la pongo para fardar. No es mía la foto, para fardar de nubes, que no son mías, ¿verdad? Porque esta foto no es mía, es de un chico de de Oklahoma. Y bueno, pero esto lo podemos... Aquí en España hay de estas bastantes. Hasta hace poco se pensaba que no, pero una serie de personas en AEMET, la verdad es que han visto que más vale estudiar esto, y ya empieza a haber una climatología de supercélulas en España tormentosas, porque estas producen mucho daño. Estamos hablando de granizos muy gordos. Yo he visto granizos de 5 centímetros, como pelotas de tenis, y bueno, y rompe lo que sea, y además tiene unas precipitaciones en las que son HP. La verdad es que tiran mucha agua. Se cree que, bueno, muchos de los accidentes que se han producido, inundaciones, son por bichos de estos. Pero bueno, aquí los hay, y que simplemente saberlo. Esta seguramente será de julio a agosto, porque absorbe toda la energía. ¿Lo veis que fuera está despejado por aquí? Es porque absorbe toda la energía de lo que hay por allí, y en julio y agosto suelen ser así, muy en Estados Unidos, muy aisladitas, muy bonitas. Pasa al siguiente. Efectos de la nube en el clima de la Tierra o en el tiempo. Las nubes, bueno, contribuyen al equilibrio del sistema hídrico, que es el ciclo hidrológico que tenéis en el agua y en la tierra, lo tenéis aquí. Vamos un poco apretados por si luego hay preguntas, así que vamos a pasar. Las nubes producen dos efectos, el efecto albedo y el efecto invernadero, que son más o menos contrarios. El efecto invernadero todo el mundo lo conoce, y suele estar producido por nubes altas, luego la veréis. Y este es el efecto albedo, que es que la energía que manda el sol, por decirlo llanamente, es reflejada por las nubes. ¿Lo veis aquí? Estas nubes suelen ser sobre todo cúmulos congestus, estratocúmulos, todo este tipo de nubes, que no son muy altas, sobre el estratocúmulo sobre todo, reflejan, llega la luz, la energía solar, y gran parte de ella la reflejan, de tal manera que enfrían, ¿entendéis? Contribuyen a enfriar el planeta. Esta es la emisión de infrarrojo, que bueno, también la dejan escapar, pero bueno, parte de ella vuelve a Tierra, pero no tanto como las nubes altas, que ahora veremos, ¿vale? Es decir, que las nubes, esto por ejemplo es, bueno, puedes ponerlo si quieres, este es el efecto albedo en el agua, es decir, ¿qué cantidad? Pues dependiendo del tipo de agua, entre el 5 y el 70%, la arena absorbe, o sea, refleja, mejor dicho, entre el 20 y el 45%, el bosque entre el 5, el bosque sin embargo, fijaros, no refleja mucho. La carretera, una carretera normalmente entre el 5 y el 10, el cemento el 20, la nieve el 80. Los sitios de la Tierra con más efecto albedo suelen ser Groenlandia, la Antártida, ¿vale? Ahí todo lo que llega del sol, por la propia nieve y el hielo, vuelve otra vez afuera, ¿no? Entonces, puedes pasar si queréis. Y luego está el efecto invernadero, que es el que todos conocemos, en que se produce sobre todo por nubes altas. Por eso están tan interesados los gobiernos en estudiar, ahora os lo explicaréis, por qué están tan interesados en el estudio de las nubes altas, sobre todo altoestratos, altocúmulo, cirroestratos, etc. Estas son las nubes que nos están fastidiando, que están un poco cambiando el clima un poquitín, ¿no? Sin embargo, fíjate, el efecto albedo tiene muy poquito. Las razones, si queréis, pero es que no da tiempo a explicarlas, es una cuestión de densidad y cantidad de gotas y cristalitos de agua, de hielo. Y sin embargo, la emisión infrarroja dejan escapar poquita y vuelve otra vez a Tierra, con lo cual calienta. Que os quedéis con la idea de que hay nubes que contribuyen a enfriar el clima y nubes que contribuyen a calentar el clima, ¿vale? Simplemente eso. ¿Sigue? ¿Pueden ayudarnos a predecir el tiempo? Pues vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. A la pregunta esta, la respuesta es, pues, es esta palabrita la clave, ayudarnos. ¿Nos pueden ayudar? Pues sí. Ahora, ver las nubes, por ver las nubes sabes el tiempo que va a hacer,
No. No penséis que tú ves un cúmulo tal, un alto cúmulo no sé qué, y ya sabes que mañana van a caer 74,7 litros en no sé dónde. No. Es decir, esto no es así de fácil, porque quiero que salgáis de aquí con la idea de que lo que tenemos encima es un sistema muy complejo, en que la dinámica de fluidos es muy compleja, es un sistema caótico. Cada vez es menos caótico para nosotros porque sabemos más cosas gracias a los modelos, que eso sería para la charla lo que son los modelos, que es un mundo muy bonito, pero es verdad que sabemos cada vez más, pero en realidad es un sistema caótico. Es decir, aquí tenemos afortunadamente al director de AEMET, que está ahí, José Luis Arteche, y pues es que predecir el tiempo es una cosa que después de muchos años, me imagino que ellos lo verán así, que te das cuenta de lo poco que sabes. Y realmente es un sistema muy complejo. Entonces, las nubes pueden ayudar a cualquier persona. De hecho, a los pastores siempre les han ayudado a predecir el tiempo, a los montañeros, a la gente que le gusta el campo, por supuesto es una ayuda. Pero no podéis decir que, como he visto tal nube, va a pasar tal cosa, porque el sistema es muy complejo y pueden pasar 1000 cosas, y más en un clima como el español. Estuviéramos al sur de Argelia, a lo mejor la cosa era más predecible. Pero... Bueno, simplemente por hablar, como siempre que hablo de nubes, la gente acaba preguntando por las estelas de condensación. Esto que ocurre ahí arriba, ya me gustaría a mí que hubiera brujas y hubiera gente por ahí rara, pero no, la verdad es que esto es un efecto natural de los motores de combustión. De hecho, esto antes, en la primera vez que se ven estelas de condensación y que están referidas, creo que es en el año 1919, que fíjate, los aviones todavía no subían muy alto, pero bueno, subían lo bastante alto como para de vez en cuando las partículas que tienen, porque igual que vuestros coches cuando combustionan echan de todo, porque echamos de todo, más vale ni saberlo, pues los aviones también echan de todo, es decir, echan partículas pequeñas, echan vapor de agua, echan distintos, bueno, y luego aparte por ahí hay flotando aerosoles, quiero decir, entonces cuando las condiciones de humedad, de presión y de temperatura son ideales, esto condensa y se queda hecha a la nube. A veces duran mucho, a veces no duran, a veces la nube se queda todo el tiempo así, a veces se va haciendo asado, a veces se convierten en cirros, y esto está reconocido por la OM, por la Organización Meteorológica Mundial. Ahora veremos un ejemplo, puede seguir. Bueno, a veces es un totum revolutum aquí. Entonces, sí que las nubes, la cantidad de estelas de condensación pueden influir en el clima. ¿Influyen mucho? Pues están haciendo estudios, no sé si, ya hay estudios, ya hay estudios. Ahora os voy a citar uno para que veáis que no me lo estoy inventando. Voy a citar uno, pero realmente se ve que contribuyen un poquito, pero el sistema es tan gigante que tampoco hacen gran cosa. Ahora, si seguimos así, pues harán, claro. Pero mirad, estos son ejemplos. Mira, las estelas de condensación, según Mini, Sayers y Paliconda, que publicaron un estudio muy famoso en el 2004, podrían representar hasta, es decir, no que representen, sino que hasta el 0,5% de aumento de la capa nubosa en una década. En una década, en 10 años, pues verías el 0,5 más de capa nubosa. Porque tened en cuenta que casi todas las estelas de condensación las ves y luego se deshacen, muchas de ellas. Otras no, por eso tengo aquí estas 3 fotos. Lo cual supondría, en el peor de los casos, un aumento de la temperatura de 0,2 grados por década. ¿Vale? Entonces, pequeños cambios en las nubes pueden producir grandes cambios en temperatura, y esto es lo que nos están diciendo. Pero, bueno, que esto es en el peor de los casos. Si queréis, bueno, es en 2004, si alguien quiere aquí tenéis el cielo normal, esto es cuando pasan, y luego si ocurre esto de la derecha, si alguna vez veis esto, como estamos hablando si predicen en tiempo, normalmente esto quiere decir que bien se acerca un frente cálido, ¿vale? Si empiezan las estelas de condensación a extenderse y a ponerse luego blancas, y luego se cubre todo el cielo de esta especie de velo blanco, esto suele querer decir que viene un frente cálido. Suele. Ahora, me apostaría yo un dedo a eso. Pues un dedo no. A lo mejor 5 euros sí, pero un dedo no. Porque a veces es sí y a veces es no. Quiero decir, que no penséis que esto es palabra de Dios. Esto suele suceder. En cualquier caso, José Luis, me puedes corregir en cualquier momento, que está aquí. Entonces, a veces, si veis que las estelas de condensación
enseguida se borran del cielo, pues muchas veces quiere decir que hay una cierta estabilidad, aunque ahí arriba pasen otras cosas, porque lo que pasa arriba y lo que pasa abajo es muy distinto, ¿no? Ten en cuenta que ahora mismo, pues no sé, pero a 5.500 metros de altura, que son a 5.500 hectopascales, debe haber, no sé, pues estaremos en la menos 21, a lo mejor, ¿no? Por ahí, no sé por dónde andaremos hoy, no lo he mirado, pero es decir que cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo que nos puede servir un poco, ¿no? Sí. O frecuentemente una estela de condensación, si tenéis paciencia, al final veis esto y os creéis que es una nube. Esto es un cirro, ¿eh? Es un cirro, es el cirro flocus, que probablemente antes fue vertebratus, no lo sé, no me acuerdo. Esto es el Liencres. Y entonces veis esto y no os dais cuenta que en realidad es una nube formada por el hombre, en realidad, en este caso. Estas nubes sí que las veían Napoleón y compañía, pero las otras de antes, estas así, las estelas de condensación, estas no. Estas se ven desde el año 1919, que sepamos. Y el primer estudio ya data del 29. Y luego hay otro estudio en el 45. Y en el 1945 ya empezaron a ver por qué se producían esas estelas, aunque ya se lo imaginaban en el año 19. Pero bueno, todo eso está escrito y estudiado. Sí. Esto es un Hall Cloud, o Sky Punch, que se llama, o nube agujero, que vamos a llamarle nosotros. Esto se suele dar en los grandes capas de altocúmulos, y esto es una disipación. Probablemente por ahí pasó un avión, ¿vale? Dejó su estela de condensación aquí, ¿la veis? ¿Vale? Y entonces, como el altocúmulo además está formado muchas veces por gotitas de agua subfundida, es decir, que está a menos de 0 grados, pues es como cuando en una gota de grasa grande cae una gotita de Fairy. Hace ¡pac! Y hace así, ¿no? Pues esto es igual. Pasó el avión y entonces tú no lo vas viendo, pues si estás observando, eso se va haciendo así. De hecho, no sé si dejé, a ver, creo que dejé un mapa. Mira, aquí lo tenéis. Esto es la zona de Texas, esta parte es Texas. Esto es la desembocadura del Mississippi, creo. Aquí veis el Mississippi. Y esto es un día pues que había gran parte de altoestratos y altocúmulos, cirroestratos, bueno, nubes altas, y se produjeron diversas Hall Cloud o Sky Punch, esto que ya veis aquí. Y estas que son estelas de disipación. Igual que hay estelas de condensación, por donde pasa el avión se va formando una nube, también tenéis lo contrario, estelas de disipación. Por donde pasa el avión, ¿entendéis? Se va, porque el avión va cambiando las condiciones. Tened en cuenta que las nubes surgen porque las condiciones son idóneas o no. Y si no son idóneas, me puedes pasar. Bueno, tenemos las nubes lenticulares. Bueno, las nubes, esta es una orográfica lenticular, es decir, en parte es lenticular y en parte es por orografía. Bueno, muchas lenticulares son por orografía. Esta no es mía. Esto no es el Fujiyama, que mucha gente piensa que es el Fujiyama. Es un volcán que hay en Siberia, al este de Siberia, en la península de Saharín. Normalmente cuando ves nubes de este tipo quiere decir que hay un viento que atraviesa una montaña, que pasa por encima, y normalmente quiere decir ausencia de lluvias mientras estén presentes. Es decir, mientras una lenticular esté presente, es muy raro que llueva. Si veis que la lenticular se ha ido y empieza a cambiar el tipo de nubes, entonces ya puede ser que sí. Aquí las tenéis lenticulares de vez en cuando. Voy a explicar cómo se forman más o menos, valga el símil que voy a hacer. ¿Habéis visto cuando baja el río lleno y debajo del río hay una piedra? ¿Vale? Pues tú ves que de repente el río hace así y tiene una chepa la piedra constante encima, ¿no? Pero constante. En realidad es agua que está pasando. Pues esto es lo mismo, esto es viento que está pasando de un lado al otro, ¿vale? El viento tú lo ves y como las condiciones ahí son las ideales, pues se forma esa chepa o esa lenticular, como la que vamos a ver luego, puedes pasar si quieres, ¿vale? Este es el monte Maquile. Bueno, pues aquí tenéis varias lenticulares en capas. Esto es, probablemente el viento viene de aquí, no, de aquí, y entonces va formando esto que veis, que no es más que la chepa cuando ponéis una piedra en el río y tiene así una especie de corona de agua, ¿no? Constante, que el agua debería estar siempre así, sin embargo, como hay una piedra debajo, pues hace así. Pero en realidad está pasando corriente por encima. Bueno, pues aquí hay vientos muy fuertes por aquí encima. Sí. Esta es otra. Y esta es otra.
vamos a parar en esta, siempre me dice la gente, ¿parece un platillo volante? Sí. Y no solo lo parece, sino que lo parece mucho. Quiero decir que esto, por contar la anécdota, en el año no me acuerdo, como me están grabando me debería acordar, pero bueno, en Noruega, no recuerdo ahora el año, yo creo que fue a finales del 19, fíjate tú, un día hubo una cantidad de nubes de estas increíbles y en una revista salió que probablemente se podían tratar de, como empezaba entonces la aviación, empezaba a surgir, de naves de algún país que no conocían y tal, y bueno, es la primera vez que se tiene conocimiento de que se refieren a las lenticulares como posibles naves extraterrestres y así cosas del cuarto milenio, ¿no? Y en la revista ponían que era algo desconocido hasta ese momento y que, bueno, pues que desde luego era un fenómeno meteorológico no era. Eso estaba claro. Y entonces, bueno, pues es la primera vez que se tiene noticia. Yo por ahí lo tengo, en el libro aparece, pero en el libro que luego os paso si queréis aparece la fecha incluso. Pero bueno, es como curiosidad. Sí, esto es en Somosierra, ¿eh? Esta es otra, no, este parece también. Esta no es mía, ¿eh? Esta es una foto de un chico, estos unos esquiadores que creo que estaban en la montaña rocosa. De hecho, lo vais a ver ahora esquiando. Mira, ¿ves? Ahí está. Una foto ya antigua. ¿Vale? Son lenticulares. Entonces, cuando hay lenticulares, lo normal es que haga un tiempo aceptable, ¿no? Eso sí, puede hacer un viento enorme, ¿eh? Aquí lo veréis por cuando hace sur. Puedes pasar. Otras son las magmatus. Esta que veis aquí se llama magmatus como su nombre indica porque son mamas que caen. Y lo que significan normalmente, a pesar de que tienen esta pinta terrible, que parece como una película de Cecil B. DeMille, ¿no? Que va a bajar el dedo de Dios y tal. En realidad, si veis eso, es que la tormenta se está alejando. Esto suele suceder, este tipo de nubes así, tan características, suelen surgir en caso de tormentas que se están alejando, en la parte de atrás de las supercélulas. O sea que lo más chungo debe estar en esta zona de aquí. Y esto se va a ir retirando hacia allá. Es verdad que las magmatus surgen también sin tormenta, pueden surgir, por ejemplo, con altoestratos. A veces vemos altoestratos todo liso y solamente cuando cae el sol, cuando les da por debajo, es cuando empezamos a ver las protuberancias mamarias, vamos a decir, que caen por abajo. Pues, por ejemplo, otro de los misterios. No se sabe muy bien por qué las... Si esta es la otra, esta no es mía. No se sabe muy bien por qué las magmatus surgen. Se sabe más o menos. Y parece ser pues que son probablemente pequeños descensos. El aire frío pesa más que el caliente y entonces baja. Y si se encuentra debajo una capa pues más o menos estable, es como cuando tienes un globo, y le haces así con el dedo, ¿no? No lo rompes, pero se ve el dedo que baja, ¿entendéis? Entonces más o menos sería eso. Pero hay varias versiones y varios... Bueno, parece ser que esa es la correcta, ¿no? Que son dos capas de naturaleza muy distintas, cuanto a densidad de aire, temperatura, etc. Y esto es lo que le produce. Pero ya os digo que se desconoce bastante. Sí. Estos son los cúmulos humilis. Estos son nubes de los Simpsons. Estos son, aunque veáis todo lleno de nubes, en realidad no todo está lleno de nubes. No es que por aquí haya más nubes que arriba. Hay las mismas o menos, pero por efecto óptico ves que hay más, ¿no? Entonces parece que por allí hay más parece que por aquí hay más que por encima de nosotros. Pero no, ese efecto óptico son... Esto, por cierto, es el campo de concentración en Polonia, ¿no? Este famoso. Auschwitz. Esto la hice en Auschwitz. Y bueno, estos son nubes de buen tiempo. En general, el tiempo, cuando veis nubes de estas, suele ser tiempo bastante estable. Sobre todo si veis, cuantas más veáis, más estable es el tiempo. Si solo veis en una octa o dos y veis que por allí viene algo raro y tal, pero si por ejemplo cuanto más cielo cubran este tipo de nubes, pues el tiempo parece que va a ser bastante estable. Puede seguir. Esto es lo mismo visto desde arriba. Esto es en Polonia, creo, cuando fui a Polonia, desde arriba. Y bueno, pues como veis es una capa, de hecho se nota la estabilidad. Es que cuando hay inestabilidad, las nubes tienen chepa, todas. Empiezan así a ponerse unas muy altas, otras muy bajas, otras, se nota. Pero si os dais cuenta aquí, parece que, veis que está como un peso encima, ¿no?
Y eso lo que nos está indicando es que hay estabilidad. Sí. Bueno, estos son asperatus, que ahora se llaman asperitas, que se han cambiado, ahora oficialmente se llaman asperitas, pero bueno, yo sigo con la antigua. Esta nube en teoría no existía, en realidad no es un género de nube, no es exactamente un género, pero bueno, ahora ya se le ha puesto. Ahora, luego os doy las fotocopias para que las veáis. Mirad, los asperatus, yo no lo hubiera, pues tengo que decir, como están grabando lo puedo decir, yo no lo hubiera metido, pero es que hubo hace poco una reedición del Atlas Internacional de la OMM de nubes y salieron algunos nombres que algunos hacían falta pero otros no. Yo para mí esto eran undulatus, pero bueno, pero el caso es que ahora tenéis asperitas, no asperatus sino asperitas. Yo pensé que le iban a poner asperatus, al final fue asperitas. Los hay de dos tipos, lo vais a ver de frente tormentoso, aquí hay una tormenta a la izquierda que viene, y antes vais a ver esto. Tengo muchas fotos de este tipo de asperitas que surgen antes de un frente tormentoso. Pero luego tenéis otras asperitas, que lo vamos a ver ahora, que son no de buen tiempo. Esta es que es la foto de una resolución, que me equivoqué en la resolución y por eso se ve pixelada. Estos, sin embargo, surgen después de que ha pasado un frente cálido. Y os encontráis con estas nubes, que significa que el tiempo está apaciguándose, vamos a decir, ¿no? Entonces, después de un frente cálido, vais a ver también asperatus o asperitas de una cierta estabilidad después del frente. Pero ya digo también que esto no está muy estudiado, esto es lo que parece ser que ocurre, ¿no? Puede seguir. Bueno, el cielo verde, que esto mucha gente no se lo cree cuando pongo fotos de estas y creen que he retocado la foto o que le he metido verde con Photoshop o yo qué sé. Pues no, efectivamente muchas tormentas, las más duras, vais a ver que el cielo se pone verde en ciertas partes de la tormenta. Significa que hay mucho granizo, significa que la densidad de agua que tienen es muy grande, pero también significa que te encuentras más o menos a unos 30 kilómetros, porque por la dispersión de la luz necesita que estés a esa, esto sería largo de explicar, a esa distancia para que tú veas el color verde, ¿vale? Si no lo verías, empezarías a verlo azul. El verde tiene una longitud de onda muy cortita en relación a otros colores. Bueno, tengo otras fotos, por ejemplo, pasa a la siguiente. Esto es, a veces en lugar de verde se pone como cian, no sé si esto es verde, ¿lo veis? Tiene un color raro, como tirando a cian, azul, verdoso. Esto es una tormenta en Híjar, en Teruel. Así, se puede seguir. Esto es cielo aborregado, que son altocúmulos, en este caso son radiatus. Si son muy extensos y ocupan grandes, pues puede significar inestabilidad por la tarde o al día siguiente, pero nunca se sabe, puede seguir. O cirrocúmulos, se dice que cuando cielo aborregado, lo que decíamos antes, suelo mojado, pues al final sí puede venir, muchas veces suele derivar en el paso de un frente o en cierto. Muchas veces no es un frente, sino que es una zona de inestabilidad que puede venir de una bolsa de aire frío en la parte delantera. Pues se empiezan a formar este tipo de nubes, ¿no? En la que hemos visto antes y esta de aquí, pero no siempre. Yo digo que no siempre, puede pasar. O por ejemplo los cirros, bueno, depende. Si por ejemplo los veis aislados, los cirros aislados, muy separados entre sí, suelen ser de buen tiempo, pero si por ejemplo están aumentando, puede ser de un frente de chubascos próximo. Sobre todo se aumentan de esta manera. Este día, por ejemplo, estoy en Cabárceno, este día empezaron los cirros 1 o 2 por aquí y por allá, y luego se fue cubriendo el cielo de cirros, y luego vinieron altocúmulos por aquí, y luego los cirros se volvieron espisatus, y luego ya de espisatus pasaron a altoestratos, se fue volviendo todo muy gris. Y los lobos no los viste, ¿verdad? ¿Eh? Los lobos no los viste. No, que me enteré, yo voy a lo mío ahí. Entonces, bueno, pues depende de los cirros, pues serán de una manera o de otra, puedes pasar. Esto es un cirro aislado, típico, ¿no? Estos suelen ser de buen tiempo. Sigue. Y por ejemplo, esto sí que se sabe. Esto, cuando veáis unos altocúmulos castellanos, que son altocúmulos, son altos porque están altos, son cúmulos porque tienen chepita, pues veis aquí la chepita, veis aquí una protuberancia y aquí
aquí otra y aquí otra, bueno. Y luego, y tienen la misma base. ¿Veis que tienen la misma base? Pues cuando veis esto, esa tarde hay tormenta, vamos, no apostaría tampoco el dedo, pero más euros apostaría. Pero 100 euretes sí me los gano bien. Sí, estos, sí, por ejemplo, aquí tenéis Altocum castellanos también. No sé si aquí se ve de otra manera, pero mira, veis que tienen la misma base, oscurita. Claro, cuando has visto muchas nubes ya esto te lo sabes, pero para el que llega a lo mejor y dice, oh, pues yo esto lo veo muy distinto. ¿No veis aquí que tienen protuberancias y que están unidos? Aquí también se nota, por aquí. Y aquí, si los alejáramos un poco, veríamos que la base es la misma, la base esta es la misma, pero que tienen protuberancias, ¿no? De hecho, luego vais a ver incluso separados, el siguiente, que será una gasolinera. ¿Veis? ¿Veis aquí cómo se empiezan a levantar un poquito? Y esto era por la mañana temprano en Zaragoza, Y por la tarde se lió una. Terrible, sí. O por ejemplo, esto también es bastante fiable, si los cirroestratos van derivando. Se sabe que son cirroestratos porque veis fotometeoros en el cielo, cosas ópticas raras, ¿no? Vamos a decir. En este caso aquí hay un halo. Bueno, pues si veis que los cirroestratos, que es como un gran velo de seda sobre el cielo, que deja pasar el sol, ¿veis? Que deja pasar el sol, van derivando hacia altoestratos, es decir, un velo muy grande, pero que se va volviendo de color blanco, azulado, grisáceo, primero blanco, luego azulado, primero blanco, luego gris, luego azul. Si eso lo veis es porque hay un frente cálido próximo, ¿vale? Sin grande, a lo mejor no con lluvia torrencial, pero bueno, un frente cálido. ¿Puedes seguir? Estos son los altoestratos, mirad, ¿veis? Esto es un altoestrato, esto es Ollambre, por cierto. Y bueno, esto son las nubes accesorias con el frente que venían, ¿vale? ¿Sigue? Y nada, y terminamos ya. Que salgáis para mirar el cielo, ¿no? A mirar lo que hay por arriba. Esto también tiene nombres, son rayos crepusculares con sombras retroproyectadas. ¿Veis que la nube aquí se dibuja? Bueno, ya eso sería para otra clase. Y nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer, os he aburrido. Iros pasando, podéis encender la luz si queréis. Ir pasando esto es a cómo está el kilo de nube hoy en día. Y esto, si queréis mirarlo, podéis preguntar lo que queréis, podéis comentar. Si alguien quiere mirar, que lo compraste. Cuando hablabas de la predicción del tiempo que cambia evidentemente, pero alguien, un campesino que está un poco siempre en la misma zona, Claro. Las circunstancias al menos topográficas, Claro, si tú... alguien puede controlar un poco Sí, claro, esto es una... por la zona reducida que... Claro, esto es para la charla. Entonces, a la pregunta que siempre te hace la gente, ¿y viendo nubes tú sabes el tiempo que va a hacer? Pues, más o menos sí, pero seguro no. Entonces, ¿qué pasa con una persona que ha pasado toda su vida en el mismo sitio, que es muy observador, que le va a dar vida, no la vida en ello, pero que le va a sus alubias en ello, que tiene cabras, que tiene ovejas, que sabe, que conoce los vientos, que tal? Pues evidentemente pues, le da pauta. se le da para más. ¿Y los marinos? Y los marinos antiguamente sabían mucho de eso. Ahora miran los modelos. Sí, los marinos también sabían, pero los marinos se equivocaban muchísimo. Muchísimo. No hay libros de estudio de nubes, entre comillas. Es que tendríamos que... Sí, pero por ejemplo, es que cada parte, por ejemplo, lo que un marino que esté cruzando el Canal de la Mancha todos los días puede sacar conclusiones. Pero un marino que vaya hoy a Yakarta, mañana a Nueva York, el otro, es que tienes que estar en el mismo sitio, conocer el lugar, no salirte de ahí y mirar cualquiera todos los días. Y ir apuntando, o bien en tu memoria, o ir apuntando qué es lo que se ve allí. O tener un padre y un abuelo y un tatarabuelo que te digan, mira, hijo mío, cada vez que veas esto tal cosa. Pero es que si sales del Canal de la Mancha y te vas al estrecho, las nubes no son ya, no quieren decir lo mismo, aunque estés en el mar, ¿no? Entonces sí, pregunta. Estamos
aquí en una antigua estación de tren. Cuando el tren hace ruido, si estás, oyes si hay nubes o no hay nubes, el sonido del tren es distinto. Quiero decir, puede haber una caja de resonancia con un cielo nublado. Con un cielo nublado. A ver, el tren, el concepto del tren. Mira, cuando hay niebla, o el estrato es muy bajo, sí que puede afectar al sonido de los trenes, de las fábricas. El sonido de, por ejemplo, la gente que ha ido mucho al bosque lo habrá visto, que cuando está nevado suena de una manera. Cuando hay niebla suena de una manera. Pero cuando ya si dejamos de hablar de estratos, si ya la nube está muy alta, no, lo oyes al tren lo mismo. Otra cosa es de dónde venga el viento. Mucha gente, ¿sabes? Por ejemplo, en Cabezón tenemos una fábrica que es la textil y depende de dónde viene el viento, oímos la sirena sí que nos da aquí o no la oímos en absoluto. Entonces eso depende. Pero realmente las nubes de un alto cúmulo le da igual que haya un tren o que haya un transatlántico. O sea, no llega, cuando quiere llegar el alto cúmulo, se ha ido ya. José, la sirena de Asesí, cuando se oye Cabórnica, Que a veces se oye. si es en invierno, nieva. Sí, claro, porque entra al norte. Sí, claro. A las 6 de la mañana, a las 6, en Cabórnica se escucha la sirena de Asesí, nieva. Y el otro día se oyó y nevó. ¿Ves? Eso no lo sabes de ahí. ¿Ves? Pero claro, para eso tienes que estar en Cabórnica mucho tiempo. Sí, oye, otra historia que siempre se cuenta de que a veces cuando llueve en los charcos se forman burbujas, pero a veces no. Yo no sé si hay alguna interpretación acerca de la presión atmosférica o... No, bueno, depende de la gota. Es que el mundo de las gotas de agua es un mundo entero. Hay gotas de agua, depende si son muy gordas. Por ejemplo, antes de una tormenta, las tormentas comienzan con gotas gordas siempre. Y esas gotas gordas son las que luego, una vez que se ha formado el charco, como es muy gorda, pues cae y por la propia caída hace la burbuja. La lluvia fina no hace burbujas, como charcos. No sé si habrá estudios sobre las gotas gordas de los charcos, ¿no? Pero sí sé que está relacionado con el hecho de caer lluvia monzónica y lluvia gorda. Al ojo se puede distinguir cuando la nube es con gotas de agua o con cristalitos de hielo. ¿Al ojo? Bueno, sí se puede distinguir cuando es cargada de agua o de hielo. No, salvo el granizo que dijiste por el saberlo. color. Tú sabes que los cirros son de hielos sí o sí, y que los estratocúmulos pues suelen estar siempre de agua, y los cúmulos gotitas de agua, a no ser que ya empiecen a ser congestus, en cuyo caso ya se van formando. O sea, la misma nube ya da a entender el tipo de nube, con el tipo de nube tú ya sabes si hay hielo flotando. Por ejemplo, los cirroestratos son cristalitos de hielo que flotan, pero por ejemplo muchos altocúmulos tienen agua subfundida. El agua subfundida es un agua que no debería estar ahí, pero está, ¿no? Pero existe. Es un agua que puede estar a menos 3 grados, menos 4, que debería estar hecha hielo, pero no está hecha hielo, por las condiciones. De hecho, cuando la tocas, se hace hielo. El agüita así, el agua subfundida así. De hecho, la lluvia angelante que visteis hace poco, la lluvia angelante que visteis hace poco que en Somosierra, no sé qué hubo lluvia angelante, probablemente es porque el agua, cuando estaba cayendo, estaba subfundida. Llegó más o menos en un estado así abajo y en cuanto toca algo se hace hielo inmediatamente. Entonces, dependiendo del tipo de nube, tú sabes de lo que está formado. Pero esto se está sabiendo ahora, porque también se están estudiando la cantidad de aerosoles que hay arriba. Los aerosoles no son malos, hay cosas malas de fábrica, pero también de incendios, sal que va flotando por ahí. Entonces eso se convierte en núcleos higroscópicos que chupan el agua y hacen que eso se convierta en una gota más gorda, más pequeña. Más preguntillas. No, habías hecho alguna incursión por la historia de la pintura, ¿no? Sí, siendo cielos, claro. Tengo una charla entera para nubes y historia de la pintura. ¿Has encontrado alguna tipología de las que hemos visto? Es un poco extraña. Hay pintores que pintan, los pintores pintan muy bien. Sí que hay, los pintores suelen tener nubes preferidas para pintar. Sí, pero no tan extraña como esta. Son de estas que dice, eso no me lo creo. Sí, claro, porque los pintores, bueno, pues pintan según lo que son interpretaciones de las nubes muchas veces también. Sí, claro. Hay pintores que hay un cuadro muy famoso
entonces hay muchos pintores que lo que les obsesiona no es tanto la nube, sino el efecto de la luz al atravesar las nubes, o cuando hay, por ejemplo, Fragonard le gustaba mucho también pintar ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, Corot decía que iba a morir sin llegar a pintar un cielo en diamante. Claro. Aparte que tenían un problema también antiguamente los pintores, esto Enríquez Aguirre es pintor y lo podrá saber, pero el azul era muy caro de pintar y de hacer y de conseguir. Por eso muchas veces los pintores se dedicaban a pintar nubes, porque el cielo azul les costaba un pastizal hacerlo. Se dice que Velázquez pintaba esos cielos velasqueños porque diluía el azul. No sé si será verdad. Dime, perdón. Que no sé qué preguntaba por ahí. Dime. Esto que se comenta que en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se lanzó diatomita al cielo porque estaba previsto que iba a llover y que les iba a echar por Sí, cielo. eso se ha dicho. Sí. ¿Eso se hizo de verdad? ¿Es una leyenda urbana o se hace, es una práctica habitual o es una rareza de los chinos? A ver, Que no quería ¿es una aguar la práctica fiesta. habitual? No. Ahora, yo todo lo que tenga que ver con los chinos no opino. Porque a saber lo que te cuentan, a saber si es verdad o que no. Que a los chinos les interesaba que no lloviera, claro, que echaron algo. Yo personalmente no lo sé. Pero que se les ocurrió, seguro. Porque sí, China, mira, China, Estados Unidos, antes la Unión Soviética, ahora Rusia, están muy interesados, muy interesados en saber cómo funcionan las nubes altas. Y la cantidad de estudios se ha multiplicado en los últimos 20, 30 años sobre las nubes altas, porque saben que es ahí donde está el asunto. ¿Eh? ¿Que sí qué? No. Yo soy un amante de esto y conocedor mediano, pequeño. Luego hay gente que sabe mucho de, por ejemplo, no sé, cuando tienes una tesis de esta, que algunas, no entera no me he leído ni una, pero algunas vas directamente a las conclusiones, ¿no? Claro, lo normal, para hacer el libro tuve que mirar algunas de esas. Y entonces son gente que normalmente son físicos o químicos, ¿no? Y van directamente a buscar aerosoles. ¿Qué tipo de aerosoles hay en esas nubes altas? Y otros dicen, ya, pero este estudio que hiciste en Cambridge, en Inglaterra, no me vale en Kentucky, porque aquí las pruebas que he hecho yo son otras. Y luego cuando parece que estás enterándote de algo, sale otra cosa en China que dice, yo qué sé. Entonces, no sé. Respondiéndote, que no sé si echaron algo. Sí, que echaron diatomita, que es un desecante. Un desecante, sí. A lo mejor sí. Llover no llovió. O sea, que... No, pero bastante tienen los chinos con lo que tienen, ¿eh? Que la cantidad de polución y de aerosoles flotando que tienen ahí en China es tan grande que les plantea, por ejemplo, tienen un tipo de lluvia, empiezan a tener un tipo de lluvia ya ellos, porque las partículas higroscópicas son cosillas muy pequeñas que hay flotando, alrededor de las cuales, digamos que son atractoras del H2O, ¿no? Y entonces, eso es que tienen tantas que forman unas nubes que acaba lloviendo, pero yo no me bebería ese agua. Lo de China es una cosa, lo que tienen ahí metido. Sí, por ahí van preguntas. Sí, antes en la charla hablabas que Albacete era un buen sitio para sí. observar nubes. ¿Por qué? ¿Y por qué aquí no? Que aquí me imagino que... Pues fíjate, sí, esto va a partir de un contrasentido. Aquí en Cantabria es un mal sitio para ver nubes porque hay muchas nubes. Claro. Es que aquí en Cantabria el bosque no te... ¿sabes? El bosque no te deja ver los árboles y los verdes. Entonces, en Albacete es un sitio donde cuando viene una nube es una nube de persona mayor, una nube con carnet, federada, y la tienes ahí toda para ti. Sabes lo que viene detrás, sabes lo que la rodea, sabes para observar nubes. Además son ambientes muy secos. Aquí, por ejemplo, las nubes es que tenemos siempre una humedad muy grande. Y la humedad parece que no, pero afecta a la visión. Es decir, son muchas gotitas flotando. Te pones al lado del mar y aunque nos parezca que se puede ver bien... Sale bien la foto. Bueno, entonces, haces fotos, pero bueno, intentas que ponerles un polarizador, ponerles algo. Al lado del mar, por ejemplo, se observan muy mal las nubes, sobre todo las que vienen de fuera, porque en el mar hay flotando siempre gotitas de agua, sal, humedad, porquería marítima, ¿no? Vamos a llamar, ¿no? Sí. Y te dificultan ver el contorno de las nubes. Entonces aquí, cuando aquí se ven bien las nubes, es los días de viento sur. Eso es otro mundo. Entonces sí que merece la pena salir con la cámara y tal. O por ejemplo esta tarde o después de un frente. Los frentes
tormentas normalmente limpian mucho el ambiente y después pues da gusto salir hacia el fondo. Pero bueno, a ver, también estoy exagerando. Cantabria es un buen sitio para hacer nubes, ¿eh? Pero sí que es verdad que para el que salga por primera vez con esta cosita, ¿no? Diga, joder, ¿qué habrá hoy, no? Y salga así, hay de todo. Pues hay de todo. Claro, te va a salir un alto. Hoy, por ejemplo, esta tarde había una estela de condensación que se veía al fondo, un alto cúmulo, estratocúmulo. Al fondo veía altos estratos que se estaban formando con la meseta. Yo qué sé. Es que Unas rocas, unas grises. Claro. Muy grises. Entonces los aviones tienen que evitarlo en las nubes realmente. No, los cumulonimbos. Las nubes no las evitan. Los cumulonimbos no les gusta. O sea, atravesar un cumulonimbo sobre todo donde está el mesociclo, si por ejemplo en las células tormentosas hay una parte de precipitación, hay una parte de ascensos brutales en todas las células tormentosas. En el caso de las supercélulas, esas dos partes están muy separadas. Y hay una parte que sube y una parte que baja. Pero de hecho cuando se van bajando y pasas por las nubes, a veces tiembla, claro, porque el aire es muy distinto, sí, sí. Pero a los aviones no les importan las nubes, en general pueden atravesarlas todas. Pero los cumulonimbos, que son estas nubes... Y cuando se caen así alguna vez, que lo he probado, eso es también... Pues porque de repente el aire tiene una densidad distinta. Sí. Es que en realidad el avión va apoyado. Yo porque no me gusta montar en avión, pero el avión va... Se producen unas microbajas debajo de las alas, pues que sería... Pero claro, llega un momento en que si no tienes para sujetarte, pues el avión ¡pum! Hasta que vuelve otra vez a otra capa de aire donde el avión se sujeta bien. Pero los cumulonimbos no les gusta a ningún piloto, los rodean siempre. Los rodean siempre. Y si es un cumulonimbo, o si es una supercélula, o es una célula tormentosa, digamos que permanece mucho en el tiempo, en el radar, esto se puede ver en el radar, pues eso le gusta menos todavía. Eso no, porque además hay lo que se conoce como los desplomes, que es corrientes que van hacia abajo, o sea, el viento va hacia abajo, y eso es lo que menos le gusta a los pilotos. No hay otra cosa que les guste menos que eso y que el hielo, ¿no? El engelamiento de las alas. Dime, José. Enhorabuena, me ha gustado mucho esta, la verdad. Qué bonita. No, dos cosas solamente. Yo preguntarte, como artista, como fotógrafo, tú cuando te subiste en avión, viste por primera vez las luces de arriba, te perdió encanto la cosa, porque de arriba no es igual que viendo la Verdad. Yo es que tengo mucho miedo al avión. Yo estaba más pendiente de mis miedos y mis cosas. Sí, es otra forma, ¿verdad? Sí, es otra forma. Yo desde arriba... Hasta los estratos no son tan lisos. Es verdad. Sí, por eso decía que los altoestratos muchas veces que te crees que desde abajo es una sábana y luego subes y que va. Y hay protuberancias y hay... Y aunando, yo estoy haciendo un comentario nada más que añado, para que se vea lo complejo que es el atmósfero de la humedad que cuentan. Yo invito a que cuando veáis, saldréis al campo y veáis una tarde un avión que deja una estela, fijad un ratito, porque igual veis otra vez cruzando, que no la deja, que va limpio. Y dices, bueno, eso es como posible, porque están volando a diferentes niveles y entonces la atmósfera, eso se ve en los sondeos verticales que están diariamente, hay capas de mucha humedad y capas de poca. Entonces, no es mucha porquería, pero la capa que tiene humedad favorece la formación de la nube, la que no tiene, y es más, hasta cierto punto eso se utiliza, que yo recuerdo, bueno, en mis años más jóvenes, en la base de Torrejón, en el briefing matinal que me tocó a los pilotos de combate, uno le pregunta, ¿me puedes decir a qué altura voy a tener una capa limpia, seca? Y dice, bueno, ¿y esto por qué? Pues muy sencillo. Un piloto que entra en un espacio aéreo de un país enemigo y quiera que no le descubran, por primera vez que entra a darle B y salen a por él dos aviones, supongamos que están en Torrejón. Salen a buscarle, entonces si él va en una capa seca, es difícil que los otros le vean. Porque también lo miran a ojo, ¿eh? O sea, entonces si va camuflado, en cambio, si va dejando estelas, es fácil verle, le ven enseguida. Entonces, ¿hasta qué punto esto se puede utilizar como un arma para la guerra? ¿Verdad? Esa alerta es verídica, yo no me imaginé nunca, pero sí que la presencié y era una pregunta... Pero ahora con los sondeos que tenían, ¿no? Pues, imagino que eso lo pueden leer ellos, ¿no? Claro, pero bueno, ellos se iban a hacer maniobras y querían saber. Querían esa pregunta, saber cómo actuar. Y se ve, eso de los aviones se ve, yo, vamos, alguna vez lo puedo ver, se ve el avión pasando y el otro que va limpio. También un avión más grande que el otro, como que uno está más lejos que el otro. Claro, es que el nivel de vuelo que les marca tráfico aéreo le asignan una altura y hasta Nueva York se va a sentir a esa altura, no puede cambiar. Sí. También por ahí muchas veces, si por ejemplo alguna vez mirando al cielo veis que las nubes
van en una dirección y otras nubes van en otra dirección, ¿vale? Eso puede ser también que si hubiera una tormenta sería severa, porque quiere decir que hay cizalladura. La cizalladura quiere decir que conforme va subiendo en altura, el viento va cambiando de dirección o de velocidad, quiere decir que a veces cambia de velocidad y de recorrido, ¿no? Entonces eso también, con eso podéis saber si la atmósfera está muy inestable, hay un follón de nubes por ahí, veréis que unas pasan para acá, otras pasan para allá, depende de la altura a la que tenga. El piloto de noche funciona con el radar para encontrarse con un cumulonimbus. Sí, el radar, vosotros tenéis acceso al radar que ahora mismo es un producto abierto de AEMET y que lo podrían mejorar un poco. Pero, por ejemplo, estos días estuvo caído, ¿no? Estos días atrás. Por las precipitaciones que hubo y consulté y bueno. Y bueno, porque el radar lee muy mal la nieve de todas maneras. Y la lluvia. Es que, a ver, el radar está en un monte alto para evitar, normalmente casi todo, es para evitar los ecos del suelo. Porque primero cuando se instala un radar o la red de radares hay que quitar todos los ecos de fijos, que son las montañas, ¿sabes? Porque si no siempre nos dirían hay lluvia. Entonces, al estar tan altos, los haces se van abriendo. Con lo cual las nubes bajas, digamos, están a sus manos. Entonces, no te los ven. Los radares que utilizan son radares de vigilancia. Los radares de nubes, de física de nubes, son los que se usaron en el pico, en Valladolid, en aquellos años, de la prehistoria, y esos son de física de nubes, ven todo tipo de gotas. Los nuestros solamente ven gotas gordas, porque son para vigilancia, para avisar que hay una tormenta en el aeropuerto, o que va a caer sobre Santander, por la red, para eso. Por eso a veces está lloviendo y no veo ecos, pues es que es un radar hecho. Claro, es que además la nieve la ven, ¿no? Muchas veces está baja. Sí, eso es un poco la explicación que a veces no sé. El viernes pasado llovió muchísimo en alguna zona y vino a ser grada y no estaba lloviendo. Bueno, pero eso, quien estamos acostumbrados a ver el radar ya lo sabes, si estás en enero. Sin embargo, el granizo lo suelen ver bastante bien los radares. Es el caso de la lluvia, el viernes pasado. Y cayó, y no marcaba nada de flexibilidad. Estaba toda por el País Vasco, por la parte oriental. Pero bueno, ahí tiene el de Gulpiyui. Respondiendo al chico, que sí, los pilotos tienen radar y ellos lo ven claramente, por aquí no tengo que pasar. Además están acostumbrados a ver las células tormentosas, van una banda de colores los radares, ¿no? y se van acercando por los, tienen a lo mejor de 54 dB en el centro y van hacia afuera, se van siendo. Eso se ve claramente. Eso lo evitan siempre porque se pueden meter en un lío muy gordo. De hecho, hace poco este famoso avión francés que cayó, que venía de Brasil, ¿no? En mitad del océano, seguramente fue porque le funcionó mal el GPS, el tío pensaba que estaba donde no estaba y se metió de lleno en un cumulonimbus. Es que en un cumulonimbus lo mismo te puedes encontrar una corriente descendente de 180 por hora. Abajo. O sea, debajo del avión no encuentra sitio para mantenerse y se va para abajo. ¿Cómo comienza la fusión de pequeñas gotas de agua, las que están en este centímetro cúbico, para que poco a poco se vayan haciendo una gota de agua? ¿Qué lo desencadena? Pues porque hay partículas higroscópicas. O sea, ahí flotando, hay pequeñitas gotitas de agua, entonces, si existen partículas higroscópicas, es decir, que atraigan más gotitas de agua, se van juntando alrededor de ella, ¿vale? Y hay un momento en que la gota pesa mucho y cae. Sí, pero tienen que existir partículas así. Higroscópicas, sí. Núcleos de condensación higroscópicos, que pueden ser mil cosas, pueden ser desde cenizas de los volcanes hasta cristalitos de hielo que pasaba por allí, aerosoles en general, sal marina flotando, ¿no? Polen, es decir, el agua le da igual, ¿no? Ahí están las cositas, un montón de cositas, lo que hace falta es algo que se unan para que por la Sí. De hecho, cuando tiran yoduro de plata muchas veces es para que funcione como para que se vayan allá, ¿no? Entonces, pero en lo de la historia del yoduro de plata es una historia de amor-odio, porque muchas veces ocurre lo contrario. Es que no se sabe muy bien. Muchas veces yo creo que tiran por tirar. O sea, yo he hablado con gente de La Rioja, porque pues, hago muchas fotos de tormenta, porque estoy metido ahora en eso, y les preguntas, oye, ¿por qué tiráis? Yo, no sé, nosotros tenemos los cañones estos, y cuando vemos que tal, tiramos. Y digo, pero a veces os cae el granizo, ¿no? Porque yo lo he visto, digo, lo habéis tirado, y poco después unas pelotas así de gordas. Bueno, nosotros tiramos. Es una cosa como telúrica, ancestral, ¿no? Dice,
viene Zeus y le meto, ¿no? Pero es que no se sabe, es que realmente con 3 tiritos de esos no se sabe muy bien qué se hace. Se sabe que puede ocurrir, pero no sé si tú estuviste en el PIB, ¿no? ¿Sacasteis alguna conclusión de aquello? No salen conclusiones. ¿Ves? Lo que yo digo. Es que no... Grande que parece todo más sencillo, es decir, podría parecer más sencillo. Sí. No, las dos son claras. Sí, pero es que es lo que yo os decía, y no sé si estará José de acuerdo, la energía no se crea ni se destruye. Y cuando te viene un frente y tú te lo quieres cargar, o te viene una tormenta y toda esa energía tiene que ir a parar a algún sitio. No es tan fácil como decir, no, tiro 2 tiritos y ya está. O por ejemplo la gente de Murcia que se queja de que cada vez que viene un frente hay avionetas volando, ¿no? Y porque nos quieren quitar el agua y tal. Esa charla en Murcia hoy sería el nivel más alto. El nivel de tono más alto. Sí, no, si esta charla no hubiera en Murcia, vamos, me llueven collejas. Claro, ¿cómo que no hay escenas? Nos están fumigando. Hay que empezar a las 5. Sí, hay que empezar muy bueno. Entonces, bueno, pues, no sé. Es un poco... Sí, no sé. ¿Más preguntas o algo que queráis saber? Una charla muy bonita, si alguna vez la hacemos, es una dedicada solo a tormentas, que esa es muy divertida. Pero con charla práctica. A los 2 días. Y además, o si queréis que os cuente alguna anécdota, alguna cosa, o si no, nos vamos ya. Sí, a las 9 tenemos que cerrar, que ya son las 9. Bueno, quería daros las gracias a todos por haber vuelto a esta convocatoria que tenemos. La siguiente es el 15 de marzo, que a la misma hora, a las 7 de la tarde, hablaremos y daremos un viaje por los valles pasegos a través de sus setas y sus hombros. Así que muchas gracias y a José Antonio No os llevéis los libros, que solo me quedan 2. Sí, y cuando se encuentra estoy en mi casa. Ya, frío, yo lo llevo bien, para que no se me quede. Y luego es que una cosa Yo no cambié.